Hola, buenos días. Soy el doctor Ángel Armando Gutiérrez Jiménez. Hoy les voy a describir una enucleación prostática con energía láser Olmio, con la técnica en bloque total, con una liberación temprana del esfínter. Se trata de un paciente de 78 años con un antígeno de 3.6 nanogramos. Como vemos, el paciente tiene un DBC largo, tiene los meatos bastante cercanos a los lóbulos. Ahí tenemos el meato del lado izquierdo. Tiene algunos divertículos pequeños, una vejiga trabeculada, una vejiga de aspecto piriforme. Bueno, la técnica la vamos a hacer en bloque total con liberación temprana del esfínter. Como vemos ahí, el esfínter está bien marcado. Vamos a hacer el marcaje de la línea blanca por delante del esfínter. Ahí estamos iniciando desde el lóbulo del lado izquierdo. Yo normalmente ocupo baja energía, ¿sí?, para hacer el marcaje de la línea blanca. Ahí estoy trabajando a 20 Hz con 1 Joule, ¿sí?, 20 watts. Ahí estoy marcando el lóbulo del lado izquierdo. Ahí vamos a marcar el lóbulo del lado derecho. Como vemos, vamos marcando circunferencialmente por delante del esfínter. Anatómicamente a veces las próstatas son diferentes, a veces están muy pegadas al esfínter, a veces están muy alejadas. Por esa razón normalmente no ocupo como referencia tanto el vero. Claro, siempre es importante tener como referencia el vero, pero en este caso estamos priorizando hacer el marcaje por delante del esfínter. A las 12 hacemos un marcaje profundo. Ahí tenemos la comisura anterior, más o menos a las 12. Y vamos a hacer un marcaje desde las 12 hacia las 3 del lado izquierdo del paciente. Y de las 12 a las 9 el marcaje del lado derecho del paciente. Ese movimiento lo describen algunos autores como movimiento en cortina. Bueno, y ahí marcamos, ya hicimos el marcaje. Ahora vamos a hacer el abordaje para hacer el abordaje de cribaje a nivel del ápex del lado izquierdo del paciente. El paciente tiene antecedente de episodios previos de prostatitis crónica y episodios previos de retención urinaria. Por lo tanto, el tejido está un poquito rígido, está muy vascularizado, y lo que hace difícil el acceso y difícil la delimitación precisa del plano de cribaje. Sin embargo, ahí ya lo estamos ubicando. Estamos haciendo ahí una J a nivel del ápex del lado izquierdo. Y ahorita van a ver cómo se nos hace una pequeña membrana, esta que vemos aquí. Siempre hay que tratar de que esto no se jale, que no genere tensión, para que no se desgarre, sino que aquí hay que hacer el corte de la mucosa e ir tratando de delimitar la incisión a la altura del marcaje de la línea blanca previamente realizado. Entonces vamos ascendiendo, vamos enucleando
para ir haciendo la liberación del esfínter. Ahí viene la línea blanca. En este caso estoy trabajando con un set de nucleación de la marca Hao. Este equipo es chino. Y el láser que estoy ocupando es un láser Poten, también chino, de 100 watts. Y ahí estoy trabajando a 20 watts, 20 Hz con un joule. Y en este paciente, ahí vamos a trabajar por delante del verum, 1 centímetro por delante del verum. Vamos a hacer una incisión en U invertida, tratando de preservarle un poco la eyaculación al paciente. A veces eso no se puede con claridad porque a veces está muy vascularizado y prioriza sobre el control de la hemostasia que sobre hacerle un marcaje preservador al verum. Pero ahí vamos. Lo que quería comentarles es que ahorita estoy ocupando ahí un set de nucleación de 24 French y el paciente tenía la uretra bastante amplia, y eso hace que la movilidad del equipo sea muy alta, y tienes que tener mucho cuidado de que no se te mueva demasiado hacia atrás para no lastimar el esfínter. Entonces a veces cuando el paciente tiene sonda o ha usado sondas, pues es mejor utilizar un equipo de mayor calibre. A veces por comodidad, por dinámica, preferimos ocupar el equipo más delgado, ¿no? Para no dañar, para lastimar la uretra lo menos posible. Ahí estamos liberando el ápex del lado derecho desde la pared posterior, desde la incisión que hicimos previamente por delante del verum. Y ahí lo que trato de hacer es ir liberando el ápex del lado derecho, igual hasta llegar a la altura de la línea blanca previamente marcada. Ahí vemos nuevamente ese pliegue que se hace como una especie de comisura en la pared lateral, y hago lo posible porque esta no se me desgarre para que quede bien delimitada circunferencialmente de manera armónica. Ahí sigo enucleando lateralmente sobre la línea blanca hasta las 9, 10 horas en núcleo un poco, tratando de no generar tanta tensión aquí en el ápex del lado derecho. Y ahora sí, aquí a nivel de la comisura anterior, en horario de las 12, hago un movimiento en cortina hacia la izquierda para terminar de liberar del esfínter el lóbulo lateral derecho. Un movimiento de las 12 hacia las 9. Para liberar la pared lateral y anterior del adenoma del lado derecho. Ahí se ve un plano bien delimitado, sin embargo hay ocasiones en donde hay adenómeros enterrados que posteriormente, al hacer la nucleación, empiezan a desanclarse y empiezan
a brotar. Pero pues ya lo último lo remodelamos. Aquí lo importante es seguir el plano y lograr la liberación en bloque. Entonces ya liberé del lado derecho del paciente y voy a hacer el mismo movimiento del lado izquierdo del paciente, tratando de liberar esta parte en la pared lateral izquierda y la pared anterior entre las 12 y las 3 en el horario del reloj del esfínter. Ahí estamos liberando esta parte. Hice el movimiento de 12 a 3, como les comentaba, en cortina. Con baja energía. Igual ahí ya me meto por el ápex, tratando de subir hacia la pared lateral del lado izquierdo. Voy liberando, voy profundizando. Siempre sin tanta tracción. El movimiento tiene que ser gentil, suave. Ahí vemos cómo viene el plano. Ya una vez que libero el esfínter empiezo a ocupar alta energía. Normalmente trabajo a 80 watts, 40 Hz con 2 joules. Pero puede ir variando, ¿no? Por ejemplo, si tengo una próstata muy dura, que está muy rígida, pues sí trabajo a 80. O incluso ocupo el 100 watts de potencia, 50 Hz con 2 joules. Y por el contrario, en una próstata muy aguda, que esté bastante inflamada, no necesitas ocupar tanta potencia. Puedes ocupar 30 Hz con 1.6 joules. Puedes ocupar 30 Hz con 2 joules, dependiendo de la rigidez del tejido. Pues ahí, como vemos, por ejemplo, ahí yo estoy haciendo un plano, pero estoy dejando tejido. Entonces ya previamente arriba a las 12 ya tenía yo mi línea de cribaje en la pared anterior. Entonces, como ahí ya me di cuenta que quedó un poco de tejido, me estaba yo yendo intraprostático. Entonces empiezo desde arriba, tratando de alcanzar ese plano desde arriba, desde las 12, 1, 2, 3, tratando de alcanzar el plano que traigo desde del ápex hacia la pared lateral del lado izquierdo del paciente. Y ahí ya lo encontré y ahí estoy viendo el tejido que estaba yo dejando. Voy haciendo hemostasia, ¿no? Conforme se me van presentando los vasos, hago lo posible por irlos cauterizando. En algunas ocasiones el sangrado no es mucho y tampoco pierdo tanto tiempo haciendo la enucleación. Trato de liberar todos los tejidos que están alrededor del vaso para que este mismo se pueda contraer, y ya posteriormente voy a hacer la hemostasia. Entonces ahí estoy liberando la pared lateral del lado izquierdo. Trato de avanzar del lado derecho de igual forma. Voy liberando las adherencias. Igual aquí estoy trabajando a alta potencia. Hay ocasiones en donde se van haciendo algunos planos. Entonces hay que tratar de unirlos para ir en un solo plano. Si no, a veces tenemos un
un plano más profundo que otro, y se va quedando tejido. En las paredes laterales siempre lanzo la fibra pegada a la pared lateral. En cambio, en la pared posterior del paciente siempre trato de tener la fibra pegada al adenoma. Si se dan cuenta, la fibra la tengo más o menos como a las 11. Ahí sigo el plano. Ya estoy tratando de avanzar un poquito desde la pared lateral derecha del paciente hacia la pared anterior. Ya empieza a haber más vascularidad, algunos vasos perforantes ahí en esa zona, entre las 9 y las 11, y del lado izquierdo entre la 1 y las 3. Ahí estoy un poquito más sobre pared anterior. Como ven, nosotros ya ahí liberamos el esfínter previamente y por lo tanto no estamos ejerciendo tanta tracción sobre él en estos pasos. Ahí estamos trabajando la pared anterior del lado derecho del paciente. Aquí siempre trato de avanzar hasta 1 centímetro antes de llegar a las fibras del cuello, porque muchas veces si avanzamos de manera indiscriminada en esta zona podemos irnos retrocuello. Entonces normalmente lo que hago es visualizar desde la comisura anterior, entro hacia la cavidad vesical y observo qué distancia me hace falta para llegar. Igual aquí en esta parte la fibra, los disparos los hago con la fibra a las 12 para que el disparo vaya de arriba hacia abajo, ahí cerca del cuello. Ahí me meto por la pared, ahí más o menos a nivel de la comisura anterior, me meto y me fijo cuánto me falta para llegar al cuello. Ahí que falta poco. Y ahí las fibras se tornan un poco rectas. Y ahí ya se ve cómo llegamos al cuello. Entramos al cuello a la altura de las 12 porque es la zona que está menos vascularizada. Y ya desde ahí hacemos un movimiento lateral alrededor de la circunferencia del cuello, tanto del lado izquierdo del paciente como del lado derecho. Ahí estamos sobre el lado izquierdo del paciente tratando de seguir la circunferencia del cuello. Y como el cuello es más estrecho, normalmente conforme vamos avanzando de manera retrógrada, nos vamos yendo más lateralmente, porque la parte media pues es más ancha. Vamos avanzando de manera retrógrada del cuello albero y de medial a lateral del lado izquierdo. Y ahí se va bajando el adenoma, va desprendiéndose de sus paredes laterales.
Igual esta parte la hago con corte, y si tengo algún vaso pues le doy coagulación. Hay algunos vasos que sí están muy grandes y tienen un flujo muy alto y a veces cuesta hacer hemostasia, pero finalmente sí se puede, nada más es cuestión de tiempo. Tratamos de liberar un poco lo que está alrededor del vaso y podemos fulgurar, hacer hemostasia alrededor del vaso para que los afluentes que llegan a él también se coagulen y eso le disminuye el flujo. Tratamos de quemar alrededor del vaso. Seguimos avanzando lateral y de anterior a posterior. Ahí ya por fin liberamos un poco el vaso. Coagulamos alrededor y ahí por fin el vaso cede. A veces podemos demorar varios segundos haciendo la hemostasia. Ahí estamos trabajando más o menos a las 3, 4. Esta es la pared posterior. La liberamos un poco. Trato de no acceder al cuello a esta altura porque como vemos los meatos están muy cerca de los lóbulos. Entonces también aproximadamente 1 centímetro antes de llegar al cuello, cuando yo empiezo a observar las fibras rectas, hasta ahí llego y lo que hago es acceder a la vejiga a través de las paredes laterales que ya previamente están enucleadas y desde ahí ir bajando para ir separando la pared anterior cerca del cuello.
Los adenómeros que están enterrados, en medida de lo posible los trato de nuclear conforme voy avanzando, pero en algunas ocasiones prefiero dejarlos y al final, ya una vez hecha la enucleación, hacer una remodelación rápida con el láser Olmio. Ahí sigo bajando desde el cuello hasta observar el piso. Sigo la incisión circunferencialmente y me voy desde el cuello hacia atrás, siguiendo el contorno a la circunferencia de la cápsula. Entonces la pared posterior cerca del cuello. Y aquí estoy haciendo lo mismo desde las 12 hacia las 10, 9. Estoy liberando el lóbulo lateral del lado derecho del paciente. Ya estoy bajándolo. Lo mismo que hicimos del lado izquierdo, lo estamos haciendo del lado derecho del paciente. Bajándolo desde las 12 hacia las 9, 8, 7. Y tratando de separar la pared posterior y la pared lateral del lado derecho. Igual con alta energía. Ahí voy separando. Tratando de llegar al cuello. Igual aquí van apareciendo vasos, pues ya estamos llegando al cuello desde la pared lateral del lado derecho, y algunos vasos ya son más prominentes y se dan cuenta aquí ya las fibras son rectas. En este caso trato de pegar la fibra al adenoma. Ahí están las fibras del cuello. Como estamos llegando ahí al cuello, que ya previamente estaba liberado del lado derecho.
Ahí estamos tratando desde la pared posterior irnos hacia la pared lateral del lado izquierdo del paciente, desde abajo, pegado al adenoma, circunferencialmente. Y ahí vamos de lado a lado, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del paciente, y del lado izquierdo del paciente hacia el lado derecho, pegado al adenoma, con la fibra pegada al adenoma. Ahí entramos nuevamente al cuello desde la pared lateral del lado izquierdo. Y ahí tratamos de nuclear el lóbulo medio con mucho cuidado y siempre, en medida de lo posible, tener una referencia de los meatos. Aquí, como vamos pegado al adenoma, pues de alguna manera hay cierta seguridad de que no los vas a lastimar. Pero como verán en un momento, siempre trato de revisarlos, tener una referencia a qué altura están para evitar que el disparo pueda alcanzarlos. Igual vamos haciendo un poco de hemostasia. Vamos siguiendo el contorno, la circunferencia de la cápsula. Ahí igual le vamos entrando ahí al cuello desde la pared lateral del lado izquierdo, en la pared posterior del paciente. Ahí vamos a visualizar el meato del lado izquierdo. Vamos a buscarlo. Ahí está el meato izquierdo. Quiere decir que vamos bien. Ya lo separamos, de hecho. Entonces ahí nos seguimos a ese mismo nivel. Ahí el corte lo hago de manera horizontal. Ya no profundizo, sino me voy horizontalmente hacia un lado. Ahí le estoy dando la vuelta hasta llegar al lado derecho. A veces no es tan claro el meato, a veces no se observa con tanta claridad en algunos de los lados, pero mientras sigamos la circunferencia del adenoma y más o menos a la misma distancia que el lado contralateral, pues no vamos a tener problema, ¿no? Finalmente ahí vamos a encontrar el meato y va a estar respetado. Siempre haciendo una incisión de manera coherente. Pues vamos a seguir cortando. Vamos a acceder al cuello desde la pared posterior, siguiendo el contorno de la pared lateral del lado derecho o la pared lateral del lado izquierdo.
Muchas veces no es fácil encontrar el meato. Ahí está, miren. Ahí está el meato del lado derecho. Ya sabemos que está a esa altura y no hay problema. Podemos seguir haciendo la enucleación. Entonces ya tenemos libres los dos meatos. Y ya con seguridad podemos seguir avanzando. Pero sí están bastante cerca. Entonces hay que tener cuidado nada más. Y ahí ya los dejamos atrás. Cuando estoy en la pared posterior, normalmente la fibra la pego al adenoma. Por ejemplo, aquí está a las 12. Y ya cuando estamos en la vejiga, cuando ya se ve el piso vesical, ya ahí volteo la fibra para que el disparo vaya de abajo hacia arriba y no lastime yo la mucosa. Ahí estoy tratando de nuclear el adenoma, tratando que se vaya hacia la vejiga para que cuelgue, tratando de verificar de que ya no esté unido a alguna zona en la pared lateral o en la pared anterior. Parece que no, parece que sí se va a ir hacia ahí lo estoy empujando. Parece que sí se va a ir hacia la vejiga, pero como es una próstata de un tamaño regular y la vejiga, como podrán recordar, no era tan grande y tenía un aspecto piriforme, entonces el adenoma ocupa un gran espacio de la vejiga. Entonces ahí lo estamos liberando cerca del cuello, siguiendo el contorno de la cápsula, el contorno del adenoma. Siempre viendo, ahí está el plano que yo debo llevar. Aquí la incisión la hago horizontal a nivel del cuello y trato de seguir la circunferencia en la pared posterior, pero ya el cuello ya no lo abro más. Trato de que quede horizontal y hago el corte con la fibra a las 6 para que el disparo vaya de abajo hacia arriba. Si volteara yo la fibra aquí en las 12, posiblemente el disparo podría lastimar el piso vesical. Ahí ya lo estamos enucleando. Estamos como a las 6 más o menos. Ya nos falta muy poco para enuclear el adenoma. Igual aquí el disparo, como todavía falta para llegar al piso, tengo la fibra más o menos como a las 11, 12 pegada al adenoma para que no me profundice tanto subtrigonal, por el temor de no entrar subtrigonal. Me voy pegado al adenoma. Ya falta muy poco. Este es pared lateral del lado derecho, cerca del cuello. Ahí vemos cómo las fibras se vuelven más rectas.
Ok, ya solo falta este segmento. Igual trato que el corte sea horizontal aquí en las fibras del cuello. Me estoy metiendo por la pared lateral izquierda. Igual trato de horizontalizar mi fibra. Ya solo nos falta ese segmento. Y ahí pongo mi fibra igual a las 6 para que vaya el disparo de abajo hacia arriba. Y ya terminamos de hacer la enucleación. Ya hicimos la enucleación en bloque. Vamos a hacer un poquito de hemostasia en el lecho quirúrgico. Ahí está el meato del lado izquierdo. El adenoma enucleado en bloque. El verum. La circunferencia del esfínter. Cómo está respetado. Está muy bien respetado. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es tratando de remodelar un poquito de tejido que se quedó aquí. Algunos adenómeros que están enterrados. Aquí vamos a cortar un poquito esta parte sobre la pared lateral del lado derecho del paciente y un poquito la pared anterior por delante del esfínter. Ese es un adenómero. Aquí lo vamos a cortar y se va a soltar. Es pequeño. Y aquí tenemos otro más. Igual ahí se libera. Y finalmente esta parte. Aquí hay que hacer un poquito de hemostasia. Esta parte también la vamos a emparejar. Remodelar de tal manera que nos quede muy uniforme. Todavía parece que le queda un poquito. Vamos a liberar ese segmento. Yo normalmente trabajo con la fibra unos 2 milímetros por delante de la lente. Hay algunos profesores que trabajan con la fibra más pegado y por el contrario hay otros profesores que trabajan con la fibra más distal.
Yo ocupo un término medio. Si trabajo muy distal, pues trabaja uno muy lejos del plano y el flujo de agua pues no te ayuda tanto. Y por otra parte, si trabajas muy cerca, pues puede haber algún flash que lastime la lente, o la fibra puede dañar la cerámica de la camisa interna del set de nucleación, y pues tienes que estar comprando camisa interna constantemente. Como les comenté, pues esta nucleación la hicimos con un equipo Poten de 100 watts y con un set de nucleación Hao, igual es chino, de 24 French. La ventaja de que este set ya viene de alguna manera muy dinámico, nunca sales, entras y ya no sales, cambias las camisas desde afuera. Y bueno, vamos a hacer la morcelación después de este tiempo, y la hacemos con el equipo de Hub también, que es un morcelador en piraña. Bueno, saludos, espero que les haya gustado. Hasta pronto.